todas y para todos, 18 horas, como saben, arrancamos puntual acá el ciclo Tinta Fresca, en este espacio dedicado a conocer a los autores que nos cuentan los detalles de sus obras, la trastienda del proceso de creación. Esto es parte del trabajo que viene desarrollando la Fundación La Balandra, que busca contribuir con el desarrollo de la narrativa argentina y por eso brinda y apoya estos espacios que son de difusión, de formación, de fomento de escritoras y de escritores y por supuesto de sus obras. Hoy vamos a estar hablando con Irina Podgorny, autora de Florentino Ameghino y Hermanos, esta obra editada por Edasa. La particularidad, nosotros habitualmente en este encuentro de Tinta Fresca hablamos con autores, con escritoras y escritores de narrativa, de literatura. Hoy nos tomamos una licencia, una gran licencia, hermosa licencia para hablar con una autora que hizo una biografía en términos académicos, pero también casi de un estilo ensayístico. Se lo vamos a preguntar a ella, por supuesto, sobre Florentino Ameghino, este gran científico, este gran pensador que tuvo la historia moderna, la historia reciente de la República Argentina. Pero antes de meternos con el libro y con la autora que hoy nos convoca, le voy a dar lugar a David, nuestro técnico, para que nos explique un poquito la mecánica del encuentro de hoy y, por supuesto, la agenda que tiene la Fundación La Balandra para las próximas semanas. David, buenas tardes para vos. Buenas tardes a todos y todas, bienvenidas. Gracias, Gastón. Bien, vamos a comenzar con un pedido que es que mantengan, por favor, sus micrófonos desactivados. La mecánica es la siguiente. Primero Gastón e Irina van a charlar y luego se va a dar lugar a las preguntas de las personas que estén presentes. Les pedimos, por favor, que, nuevamente que mantengan... Es interesante que cambien su nombre de usuario, ¿sí? Para que podamos comunicarnos con ustedes de manera apropiada. También les pedimos que quien no se anime o quien quiera adelantar, ¿sí? Sus preguntas pueden hacerlo mediante el chat. Bien, yo ahora lo que voy a recordar nuestras vías de contacto, nuestras redes sociales, ¿sí? En Instagram nos pueden seguir en Fundación LB, en Twitter es también el mismo usuario, Fundación LB, y en Facebook, @La Balandra. Pueden seguir también nuestro canal de YouTube, donde vamos subiendo las charlas, que van, tanto las de Tinta Fresca como de las otras actividades de La Balandra, que es Fundación La Balandra. Y por supuesto, las clásicas vías de contacto, que son info@fundacionlavalandra.org.ar o www.fundacionlavalandra.org.ar. Ahora bien, como dijo Gastón, les voy a comentar un poco sobre la agenda, sobre las próximas actividades. ¿Sí? Tenemos en junio las clínicas de narrativa para leer y analizar textos de las y los participantes con el objetivo de que al finalizar los encuentros se lleven una idea de cómo mejorarlos, pero también de cómo enfrentarse a un proceso de corrección en soledad. ¿Cuándo? La primera quincena de junio es el martes 15 y miércoles 16 de 18 a 20, y en la segunda quincena de junio, martes 29 y miércoles 30 de 18 a 20 horas. Estos horarios, tengan en cuenta que son hora argentina, ¿sí? Y los encuentros, por supuesto, van a ser vía Zoom. Esta es una actividad arancelada con inscripción previa, pero es gratuita para socios y socias de Fundación La Balandra. También tenemos un taller de lectura, es un nuevo taller de lectura, Adolescencia y Terror, a partir de una selección de cuentos de Mariana Enríquez. Va a estar moderada por Lucía Parravicini. ¿Cuándo? Es el viernes 18 y 25 de junio, a las 19 horas de Argentina y por vía Zoom. Esta es una actividad gratuita y abierta al público, pero con inscripción previa, ¿sí? Tanto de la clínica de narrativa, como la información de la clínica de narrativa, como del taller de lectura, yo las voy a pegar en el chat, así la tienen a mano, pero de todas formas pueden escribirnos al mail y se las recordamos. ¿Sí? Bueno, No tengo... bárbaro, David. Ahí estamos. Otro tema importante, con esto que marcaba David de renombrarse, es porque nosotros vamos
con los que están presentes a sortear un ejemplar del libro de Irina, Florentino Ameghino y Hermanos, entre los que están presentes. Después, obviamente, en la semana se va a dar a conocer el ganador y la fundación va a hacerle llegar el libro de Irina, que hoy vamos a estar hablando con la autora, al domicilio o a donde ustedes determinen. Bueno, ahora sí, vamos a hablar con Irina Podgorny, como habíamos dicho, autora de Florentino Ameghino y Hermanos, editado por Edasa. Irina, una breve referencia biográfica de ella. Nació en Quilmes, provincia de Buenos Aires. Es doctora en Ciencias Naturales por la Universidad de La Plata. Dirige el Archivo Histórico de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de La Plata. Es investigadora del CONICET y ya ha publicado varios libros: El Sendero del Tiempo y las Causas Accidentales en 2009, Charlatanes, Crónicas de Remedios Incurables en 2012, La Momia que Habla en 2020. Este libro, y sé que ahora nos va a contar que está por publicar, en verdad ya salió hace poco más de un mes y medio, me comentaba recién en la previa, de un nuevo libro que seguramente nos va a estar comentando. ¿Qué me pareció el libro? El libro, por supuesto, me pareció bárbaro. No soy un entendido del mundo arqueológico y paleontológico, pero y esto me parece que es un mérito de la autora, que trabaja con universos como el de las ciencias naturales como si fuesen realidades actuales. Y está hablando de un personaje de fines del siglo XIX, principio del XX. Todo el proceso de reconstrucción de la vida y de la obra de Florentino Ameghino tiene mucho de esos avatares políticos y científicos que me animaría a decir que no han cambiado nada con el paso de los tiempos, porque sigue habiendo escenarios en disputa, sigue habiendo corrientes teóricas, pensamientos que resultan hegemónicos y que otras veces y que otras líneas quedan como relegadas. Y si uno también atiende al rol que cumplieron los medios de comunicación, la prensa, el lugar preponderante que Florentino Ameghino y los científicos de esa época le dieron a esas herramientas de comunicación como los periódicos, los diarios, en la generación bueno, de opinión, de cruces, de rivalidades. Bueno, si uno tiene en cuenta el rol que cumplen hoy los medios, uno se da cuenta que la situación no ha cambiado mucho. Pero bueno, quien sabe de esto es Irina, y aprovecho, Irina Podgorny, y aprovecho y le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Irina? Bien, muchas gracias. Muchas gracias también por la invitación a esta conversación. Ya te dije que tengo la manía de decir no, y bueno, pues, voy a decir no. Sí ha cambiado mucho. Es decir, ha cambiado bastante, porque hay que tener en cuenta que en esas décadas, las de la vida de Florentino Ameghino, la época en la que Florentino Ameghino buscaba trabajo, de preceptor de escuela, de director de escuela, de director de museo, de profesor, todo eso se dirimía en el Ministerio de Instrucción Pública, de Justicia y Instrucción Pública de la Nación, directamente. Eran el ministro que decidía, a propuesta de otros, a quién elegía para determinado cargo. ¿No? Bueno, el de director de escuela no tanto, pero más o menos eran decisiones donde el ministro intervenía directamente. Eso ahora no pasa. Entre los que buscamos trabajo como científico, como lo que fuera en el Estado, y el ministro, hay un trecho muy grande, gracias al cielo, bueno, gracias al cielo o al Estado, donde la decisión está mucho más mediada, está mediada por los pares, que te seleccionan y te eligen. Eso no existía en 1880, 1870, 1890, 1900, 1810, digamos que es la importancia de pelearse en la prensa, de generar adeptos, de armar estos bandos, donde uno está a favor de este y el otro de aquel,
tenía un sentido muy concreto, que era generar apoyos para que el ministro volcara su decisión hacia uno o hacia otro. Claro. Eso en la prensa hoy no está. No está, ¿por qué? Porque las decisiones en el campo científico pasan por decisiones entre pares, o deberían pasar, y pasan bastante. Es decir, la verdad, pasan entre nosotros mismos. Eso es una gran diferencia. Aunque lo que vos mencionás, que es el papel de la prensa en la generación de una subjetividad y en plantear determinados temas y hacer que determinados temas parezcan más o menos importantes, eso no cambió. ¿Por qué? Porque la prensa tiene ese papel y nace como eso, como un lugar más de donde se debaten las ideas en la esfera pública. ¿Y por qué estamos hablando de la prensa? Porque yo armo un libro basado en recortes de la prensa de la época, no del diario de la prensa, sino de la prensa de los periódicos, los diarios, que claro. salen en la Argentina, no solamente en Buenos Aires, sino en ciudades como Mercedes, donde había una cantidad de diarios impresionantes en 1870, 1880, que son los recortes que hace el mismo Florentino Ameghino, desde el momento en que empieza a coleccionar fósiles y a aparecer desde muy jovencito en los diarios de Mercedes, donde él trabajaba, en los diarios de Luján, pasa muy rápido a los diarios de Buenos Aires, a partir de las conexiones de los periodistas de estas ciudades de la provincia, conectados con los periodistas de la capital, y a partir de ahí, Ameghino, es decir, Florentino, deja un poco, a través de esta carpeta de recortes, yo digo que a falta de diarios, él deja que los diarios le escriban su derrotero y su itinerario de vida, y que lleven registro de los pasos que da a lo largo de su desarrollo como persona, como científico, y a su vez, como a los diarios les gusta, porque eso ayuda a la venta de las noticias, que la gente se pelee, es decir, y eso sí, podríamos decir, lo único que ahora, en vez de ser la pelea del paleontólogo X con el paleontólogo Y, son otros tipos de peleas los que se fomentan en la prensa y en la televisión, pero como eso vende, a la prensa fogonea que Ameghino se pelee con uno, con otro, que el otro le conteste a Ameghino. Y yo lo que digo en el diario, que esa idea que Ameghino es, como vos dijiste antes, que no es una palabra que yo sé mucho, pero que es un calentón, que uno se lo atribuye a sus orígenes del norte de Italia, en realidad, hasta dónde no es que su carácter es modelado por la prensa, en el sentido que la prensa le dice, a ver qué tiene que decir ahora Ramón Lista a esta cosa que le dice a Ameghino, y que Ameghino le decía a usted que me quiere robar las ideas, todo eso publicado en la prensa, y la prensa dice, bueno, y a ver, ahora Lista, ¿qué va a decir? Entonces, claro, este tipo de rencillas. De inflar así la pelea es aprovechado por la prensa, y ellos entran en esta dinámica, quizá queriendo, pero también de alguna manera formateados por una dinámica que es la de la venta de noticias y la de creación de un cierto folletín que no es de ficción, sino que es con personajes reales, vecinos, que viven ahí nomás, que tienen nombre y apellido, que se dedican a unas cosas un poco raras, como es juntar huesos, dientes de mamíferos extinguidos. Entonces, esta noticia de estos personajes que hacen cosas un poco extravagantes, pero normales, por otro lado, porque la colección de fósiles tampoco es que es presentada como algo tan raro, se pelean. ¿Qué mejor que inflar la pelea para vender? Y yo entonces aproveché esas dinámicas creadas por los diarios para crear un tipo de relato casi teatral, porque las peleas aparecen escritas en los diarios como diálogos. Como diálogos o como escritos en primera persona. Entonces yo lo que hice fue
aprovechar esa estructura de la noticia para armar una biografía de Ameguino que esté contada en parte con el lenguaje de la época y también con una estructura casi teatral, por lo menos algunos de los capítulos, y mostrando detalles que me permitieran entrar en un estilo totalmente diferente, o por lo menos eso es lo que intenté, para contar la vida de un científico y de sus contemporáneos, ¿no? Te lo decía hoy cuando hablábamos antes del encuentro formalmente, que uno sin ser conocedor del mundo de la arqueología, de la paleontología, encuentra en el libro una narrativa que invita a la continuidad de la lectura, ¿no? Es una prosa realmente, no digo literaria, porque no está ahí el relato quizás más puro de la narrativa literaria, pero quizás, pero hay un diálogo que vos bien lo relatás, que vos manejás a Florentino Ameguino, además de ser un personaje real, casi como un personaje de ficción, y los otros personajes que van rodeando, que entran y salen, Moreno, Burmeister, entran y salen, también van coloreando todo el relato, y hace que la lectura, que uno entiende que allí se está contando una realidad de nuestra historia más reciente, pero hace de la lectura un ejercicio muy plácido. Pero te iba a citar textualmente en un fragmento, porque a mí te encontrás en esa lectura agradable con unos párrafos que, bueno, a mí me estallaban un poco la cabeza, ¿no? Por ejemplo, vos rescatás un fragmento del libro de Ameguino, de la antigüedad del hombre en el Plata, que para mí es absolutamente revelador, ¿no? Vos decís, en esa obra insistía Ameguino con la contemporaneidad del hombre con la fauna extinguida. Discutía la homogeneidad de los indígenas, la idea de una sola raza americana y la predicación del cristianismo en América con anterioridad a la conquista española. No descartaba los contactos con el viejo mundo, pero sí el origen del mundo americano en un único foco de Asia Central, afirmando su independencia de las razas del antiguo continente. Todo esto está condensado en 5 líneas que yo dije, bueno, ¿qué hago con todos mis años de lectura del manual Capeluz? Porque digo, esto rivaliza con todo lo que uno sabe o aprende o entiende. ¿Cómo digiero todo esto? Porque hay como 4 o 5 ideas condensadas, que cada una de esas ideas daría para una charla, pero ¿cómo uno puede entrar en ese mundo de Ameguino siendo tan revelador? O sea, por ejemplo, la cuestión del cristianismo en América antes de la conquista de los españoles. ¿Por qué sostiene eso Ameguino? ¿Cuál es su hipótesis de trabajo? No, es decir, la antigüedad del hombre en el Plata es una obra de juventud de Ameguino, de 1880, 81, que va escribiendo desde fines de la década de 1870. Él está discutiendo, es decir, ¿cuál es la tesis central de la antigüedad del hombre en el Plata? Que hubo una humanidad antigua, prehistórica, pero Homo sapiens como nosotros, es decir, que convivió con fauna extinguida. Es decir, esa idea de que hay una humanidad antigua, iguales a nosotros, pero que llegaron a vivir con animales que ya no están más, ¿no? Es decir, el megatero, el gliptodonte. Eso no le fue aceptado, ¿no? A Florentino Ameguino esa Sí, hipótesis. eso sí le fue aceptado, es decir, porque en general lo que se confunde, y eso se confunde, ¿por qué? Porque la antigüedad del hombre del Plata, como es una de las pocas obras legibles de Florentino, porque si uno lee las formaciones sedimentarias de la Patagonia, no es que no sea legible, pero eso le interesa a muy poca gente porque es un lenguaje absolutamente geológico, paleontológico, muy difícil de entender para quienes no estaban en el tema. Mientras que la antigüedad del hombre del Plata uno la lee y tiene una prosa comprensible, lo que se cuenta es perfectamente entendible. Es una obra que se volvió a reeditar durante todo el siglo XX.
es una de las obras que, por ejemplo, José Ingenieros en su Biblioteca de la Cultura Argentina reedita y que sale muchas veces. Entonces uno se confunde en general que las ideas sobre el origen de la humanidad en América, y más particularmente en el territorio actualmente argentino, que son ideas de Ameghino del siglo XX, de principio del siglo XX, equivalen a la antigüedad del hombre de plata. En la antigüedad del hombre de plata le está diciendo otra cosa, le está diciendo que hay una humanidad que convive con fauna extinguida, pero somos esa humanidad no son antepasados del hombre actual. Es el hombre actual o un poco menos actual, pero es el género Homo. Lo que va a decir él después es otra cosa. Lo que no se le acepta es eso. Lo que no se le acepta es lo del siglo XX, lo que él dice que el género humano tiene antepasados que aparecen en América del Sur. Es decir, que el género humano se origina en América del Sur. Mientras que la idea de una antigüedad, es decir, la antigüedad del hombre es un concepto de fin del siglo XIX que significa esto. La antigüedad del hombre es la convivencia con fauna extinguida. En Europa, los mamuts, el rinoceronte peludo, en América el megaterio, el gliptodonte, por ejemplo. Entonces, eso sí se acepta, en eso está de acuerdo Moreno, están de acuerdo casi todos los que se dedican a esto. Burmeister más o menos, pero Burmeister porque tampoco le interesa mucho el tema, pero no es algo que genere mucha polémica. Es decir, no genera mucha polémica porque se está aceptando en casi todos lados que hay una convivencia. En Europa se había aceptado a partir de la década de 1860, tampoco hacía tanto. Entonces, eso no es lo polémico y eso no es lo que no se acepta. Lo que no se acepta es lo que él está planteando en el siglo XX. Entonces, esta obra de 1880, él está presentando toda la evidencia que hay para hablar de esa antigüedad. Es decir, para mostrar que el desarrollo de la historia de los pueblos aborígenes americanos es larga. Y entonces, a ver, está hablando de un centro de origen que vienen de Asia, es decir, no está diciendo son americanos, es decir, no está diciendo son argentinos, son patagónicos. Sí, sí. Entonces él lo que está aportando son los hechos que alimentan esta idea de una gran antigüedad, que hay contactos con pueblos del viejo mundo, que hubo tiempo para una serie de cosas y que podría haber evidencia, como se creía en la época. Esas no son ideas de él retoma eso, que hubo contactos con el viejo mundo, con Europa o con Asia, antes que llegaran los españoles, y que hay una diversidad de pueblos tan grande en el continente americano que no pueden ser recientes porque para diversificarse y para adoptar formas culturales y fisionómicas tan diferentes, tiene que haber transcurrido mucho tiempo. Entonces, él lo que está dando, la Antigüedad del Hombre de Plata son 2 tomos, son las distintas pruebas, además de la evidencia arqueológica, paleontológica en sí, que es los hallazgos que él está haciendo en la zona de Luján y en la zona de Mercedes, para decir por qué él sostiene que hay una historia larga de la presencia de seres humanos en el continente americano, y no como se creía, pero no por una cuestión religiosa, sino también porque la misma idea de prehistoria es muy nueva en el mundo en general, que había habido una población reciente, ¿no? Entonces, todas estas cosas que yo condenso es lo que son esos 2 tomos donde él trata de decir por qué él está hablando de una antigüedad profunda en el continente americano, y más particularmente en el Plata, que es la región que él analiza, que es, bueno, Uruguay, la banda oriental y las zonas de Luján, Mercedes, la provincia de Buenos Aires, al norte sobre todo. Creo que te Ahí contesté. el libro, sí, sí. Ahí el libro deja de entrever que hay como una carrera
frenética, si se quiere, como un boom de búsqueda de huesos, de fósiles, de restos de animales, de seres humanos, que, bueno, que da lugar al trabajo de Ameghino, a la categorización, a nuevas hipótesis. Digo, eso se volvió a dar en Argentina, fue un proceso que tuvo un, un ciclo similar, de similares características que cuando empezó Florentino Ameghino, allá por 1870, 1880, con toda esta búsqueda de fósiles. Mira, eso venía de antes ya. Es decir, una de las cosas que siempre se dice y que tiene que ver con esta entronización de Florentino Ameghino como padre, abuelo, tatarabuelo, de todo, es negar una historia yo lo llamo la fiebre fosilífera, fiebre de huesos. Eso viene desde la época casi de la postindependencia, ¿no? A partir de la década de 1820, sobre todo con la llegada de los cónsules. Es decir, acá había habido un descubrimiento de un esqueleto completo a fines del siglo XVIII en la zona de Luján, que es lo que después se llama el megaterio, un edentado, un perezoso gran tamaño extinguido, ¿no? Es el único esqueleto que existe en toda Europa y está en Madrid. Todos los museos europeos quieren tener un megaterio completo. Entonces hay toda una desesperación en la década de 1820, 1830, por cuando empiezan a llegar los cónsules de los países que reconocen la independencia argentina, por tener su propio megaterio. Es decir, vienen con la misión, de muchas misiones De comerciales, conseguir un pero megaterio. además vienen con la misión que les manda el profesor de geología de tal universidad, de Oxford, el Museo de Historia Natural de París, del Museo de Historia Natural de Turín. Le dicen, consíganos un megaterio. Y cuestan los megaterios, valen. Es decir, y el megaterio completo tampoco es tan fácil de encontrar, ¿no? Entonces aparece una pelvis, aparece un cráneo, aparecen 5 vértebras. Entonces hay una fiebre fosilífera muy, muy fuerte en la década de 1830, y en esa fiebre fosilífera, que además se cruza con los viajes de Darwin y de d'Orbigny, empiezan a participar varios agentes que además todos mantienen la misma idea que después uno va a tener de Ameghino, que es: no cuente que yo estoy haciendo esto, porque acá son un poco bárbaros, no cuente porque si los otros bárbaros se enteran van a querer hacer negocio también, es decir, esa es la verdad, pero entonces están todos diciendo: no cuente porque acá son todos bárbaros, digamos, pero todos los bárbaros quieren hacer negocio porque tienen mucho valor en el mercado de historia natural. Y eso vuelve a repetirse porque esta fiebre de la década de 1820-30 descubre una nueva fauna prehistórica. Es decir, lo que era uno empieza a transformarse en 5 especies, varios géneros. Entonces, eso va trayendo más agentes que vienen de Francia, que vienen de Italia, y que quieren hacer su América fosilífera. Entonces, Ameghino, de alguna manera, empieza a hacer esto porque sabe que su zona es una zona muy visitada. Yo en un artículo mío de hace muchos años, terminaba un siglo, empezaba el otro, puse allí donde había un hueso aparecía un francés a buscarlo. Y la zona de Ameghino era una zona muy visitada por franceses, por los naturalistas viajeros del Museo Público de Buenos Aires, que bueno, después va a ser el Museo Nacional dirigido por Burmeister, y además se sabía que esas cosas valían dinero. Entonces, Ameghino no descubre ninguna novedad, él sabe, porque se sabe en el pueblo, se sabe en Luján, se sabe en Mercedes, que esas cosas son valoradas en Buenos Aires, en el exterior. Hay gente que envía a sus paisanos de Turín, hay gente que envía a sus paisanos de Bolonia, y cobran dinero. Entonces, esta fiebre fosilífera viene de antes, se va a potenciar en la década de 1890, en parte por la pelea entre Moreno, Ameghino, por la conquista fosilífera de la Patagonia y el descubrimiento de una fauna totalmente novedosa.
Y estamos hablando siempre de mamíferos, no estamos hablando de dinosaurios, porque los dinosaurios todavía no estaban a la moda. Y ahora esa fiebre no existe, es decir, ahora la manera de comportarse es otra, no hay, es una cosa que también existe y se repite en Estados Unidos, por ejemplo, peleas entre grupos de paleontólogos que se odian entre ellos y que salen y que se ocultan información y que salen a la conquista, en el caso de Estados Unidos sí, de dinosaurios, pero son situaciones que se repiten en varios momentos históricos de la Argentina y también en otros contextos históricos, como por ejemplo el fin del siglo XIX en los Estados Unidos. Hay competencias por búsqueda de fósiles en otros territorios, pero son situaciones que se repiten, sí. Y la cuestión mercantil, esto de la compra y venta, que en ese momento, en el libro está muy presente, digo, hay un clic al comienzo del libro cuando Florentino va a esa muestra universal en París en 1878, no me acuerdo el nombre porque hay muchos nombres propios en el libro, que le dice, mirá, vos querés volverte a Mercedes, sin un peso no vas a ser valorado por nadie, si vos volvés con plata, todo el mundo se va a sacar, te va a hacer reverencias cuando vuelvas. Y ahí él como que encuentra un camino nuevo, que es el de la comercialización de... Digo, eso explica un poco también la carrera de Florentino Ameghino, explica también el desarrollo de la búsqueda, como decís, la fiebre fosilífera. Sí, digamos, hay que tener en cuenta otra cosa, es decir, esos huesos hasta 1912 por lo menos, y después siguió, pero la ley que declara que los yacimientos paleontológicos y arqueológicos son parte de un patrimonio nacional desde 1912. Hasta entonces forman parte de la propiedad privada. Claro. Entonces, uno puede hacer con esos huesos lo que quiere. Digamos, ni Ameghino, ni nadie que se dedica al comercio de huesos, en ese momento, y era, como yo acabo de contar, es toda una actividad que caracteriza el siglo XIX, están haciendo nada ilegal, ni nada que no corresponda, porque no está legislado que eso le pertenezca a nadie. Entonces, Ameghino yo creo que es, quizá esto que le dice un paisano de Mercedes, el Nogaró, le dice no vuelvas sin vender las cosas. En realidad, Ameghino está vendiendo los huesos de él y los huesos de todos los otros que mandaron colecciones de huesos a París. Es decir, Ameghino quizás sea el que tiene la colección de huesos más grande exhibida en la Exposición Universal de París del año 78, pero no es el único. Con apoyo del Estado argentino, todos estos huesos son exhibidos en París sabiendo que se van a vender en París y que no van a volver. Porque la dinámica en general de estas exposiciones universales es, se paga el flete de ida, pero la vuelta no. Es decir, bastante caro sale llevarlo que no los vamos a traer de vuelta. Pagátela vos, te dicen, pagátela vos con lo que ganás allá. No, es decir, ya he sabido que eso se va a donar o vender, es decir, no hay ninguna novedad en que las cosas no vayan que se vayan a quedar en París o donde sea que vayan a parar, porque nadie va a pagar el flete de vuelta. Es decir, van pagados por el Estado argentino porque es parte de la exhibición de los productos argentinos en París, pero no van a volver. Entonces, Ameghino no es el único que está vendiendo, al contrario, Ameghino vende los suyos y vende los de todos los demás. En el libro cuento además cómo aprende a vender, cómo los pega, cómo los arma. Cobra unas comisiones también ahí. Las comisiones que cobra, cómo lo que le propone a los otros vendedores, a los otros expositores, cómo lo que les va a cobrar para venderle, lo que pueden ganar, a quién se lo va a decir. Hay toda una historia comercial que además habla de cómo se define el precio de eso que está vendiendo, que en parte también es el trabajo que Ameghino está poniendo en pegar los huesos que se rompieron en el viaje a París, porque él dice, uno hacía así con la caja y sonaban todos los huesos rotos, cómo llegaban a París, y él los compone. Y eso también habla de que estos huesos fósiles, lejos de encontrarse como un fémur, así como Pedro
picapiedra que está enterito, son composiciones casi artísticas. Es decir, en lo que intento también mostrar en el libro es cómo los huesos se van componiendo con la intervención del trabajo de los Ameguino. Entonces, Ameguino, yo creo que cuando llega a París, él no está haciendo nada que no haya hecho antes. El consejo que les dan es porque en Buenos Aires lo están acusando a él de comerciante, pero en realidad la carrera que venía haciendo antes de encontrarse con Burmeister en el año 74, antes de ir a París, era de un proveedor de fósil de provincia, como muchos otros, ¿no? Es decir, él tenía esa posición de ser maestro en Mercedes, entonces salía a caminar, encontraba fósiles, y había entregado ya fósiles, no sabemos si los había vendido o no, al preparador del Museo de Historia Natural del Museo Público de Buenos Aires, que era otro italiano del norte, y este italiano del norte los había hecho llegar a los museos italianos. Entonces, Ameghino no tenía una idea cuando le empieza a juntar fósiles de transformarse en un especialista en esto. Era uno de los tantos más que se dedicaba a coleccionar. Y bueno, y yo en el libro cuento al pasar algo, que es lo que yo, bueno, vos me decís que yo iba a mencionar esto, que es lo que desarrollé más en este libro, que es Los argentinos vienen de los peces, que también acaba de salir, y que cuento por qué hay ese cambio, es decir, o intento explicar por qué hay ese cambio, de por qué este maestro de escuela de la provincia de Buenos Aires de golpe decide armar otra carrera y especializarse en un campo que no era el de él y que no iba a ser de él, y lo que yo sostengo que es a partir del hallazgo, que en realidad todo empieza con el hallazgo de una vieja del agua, de un pez acorazado en el Luján, que él cree que es una especie nueva, y va todo contento a mostrársela al director del Museo Público, a Hermann Burmeister, un zoólogo prusiano, y Burmeister lo saca carpiendo y diciendo, disculpe, pero este pez es conocidísimo, porque él le pone el nombre, le pone Tipupisis lujanensis. ¿Cómo se le puede ocurrir que esto nadie lo había visto, esto está recontraclasificado, recontraconocido, esto es un ignorante, típico de ignorante, que como no sabe nada, cree que descubre la pólvora, y él se va ofendidísimo de ese encuentro. Él va a reconstruir esa historia unos años más tarde en una carta a Moreno, que está citada también en el libro donde él dice que si él mismo dice, si Burmeister en ese encuentro no me hubiese echado, yo hubiese seguido siendo maestro de provincia. Pero el maltrato fue tan grande que decidí dedicarme a comprobar, y él no dice que este pez era un pez nuevo en la zoología universal, sino cambia la historia y dice que su empeño era en la comprobación de la antigüedad del hombre en el plata. Entonces él cambia, oculta el pez, oculta la vieja de agua, la transforma en la antigüedad del hombre, pero sin embargo, vos contaste que habías pescado una vieja de agua y que no se moría nunca y que caminaba, no se muere nunca, sin embargo, vuelve a juntar, es decir, la única mascota conocida de Ameghino es una vieja de agua, que tiene en su librería de la calle Rivadavia en Buenos Aires. Hay un relato muy lindo de Basaldúa cuando lo va a ver y que se las quiere comprar porque cree que es el intermediario entre el pez y el anfibio, porque claro, viven fuera del agua y parece que caminan. Y entonces, yo lo que sostengo es esa vieja de agua queda como enquistada, como ese resentimiento, y es el motor que lo lleva, lo dice él, no lo digo yo lo que hago es juntar tipo psicoanalista pedazos de lo que de las cosas que él dice, ¿no? Pero entonces creo que sí hay un cambio de carrera, en parte, según lo que él mismo dice, por ese desprecio con lo que trató Burmeister, que él trata de no solo de ganar el reconocimiento de los otros, sino de obtener el cargo que Burmeister tuvo,
que es director de museo, finalmente lo logra en 1902, pero esta actividad comercial con los huesos no es ni particular de los ameguinos, ni es un problema, porque como les dije antes, los huesos no son de nadie. Ni siquiera de los animales que se dejaron. Voy a darle lugar a la gente que quiera preguntarte algo, Irina, o comentar algo. No sé, David, si en el chat hay alguno que haya dejado alguna pregunta para Irina o algún comentario que quieras compartir. Sí, bueno, Sonia hizo un comentario hablando sobre Sonia Adriana González, no sé si quiere hablar, se anima a hablar Sonia, activar si el querés. audio. Sonia. Hola, acá estoy. ¿Qué tal? Ahí Buenas está. tardes, Irina. No enciendo la cámara porque internet anda medio lento, pero cuando relatabas, buenas tardes, te vengo siguiendo de otras charlas, no te conocí antes y la verdad estoy maravillada con todo lo que fuiste encontrando de Ameguino. Yo trabajé muchos años en el Museo de Río Gallegos, en Santa Cruz, y ahí conocí un poco la vida de Ameguino por una formación geológica Así que es. hay, que es Formación Santa Cruz, Claro. y bueno, siempre me quedé fascinada, encontré un libro de unas cartas que él escribía se escribía con Carlos, y bueno, no sé, me fui creo que un poco de tema, pero me interesaba también saber cómo contextualizás esto del hermano, ¿no? Carlos casi no aparece en ningún, o sea, se lo reconoce a Meguino y es increíble la obra que hizo, pero Carlos también quedó agazapado eh, y fue el que durante toda su vida se dedicó a juntar fósiles y además con esto que hablabas de las peleas que habían entre paleontólogos y que se ocultaban información, Carlos llegó un momento a no escribir nada y se lo relataba cuando volvía a Buenos Aires. Eso lo leí en otro libro, pero bueno, nada. Mi comentario o el comentario que hice fue que esto que hablabas de la venta de fósiles, pienso que de ahí quedó ese mito, no sé, que todavía cuesta desterrar en algunas personas, de que si uno encuentra fósiles puede vender o puede obtener algo a cambio, ¿no? Fue ese mi comentario, pero bueno, gracias por la charla. Espérate, me silencié yo sola. No, decir, lo que me comentaste, yo también te contesto, trato de contestarte las dos cosas. El libro se llama Florentino Ameguino y Hermanos, Empresa Argentina de Paleontología Ilimitada. Y si bien entro por Florentino, yo lo que intento hacer es una biografía colectiva, no solo de Ameguino y sus hermanos, sino de toda una época donde están incluidos amigos y enemigos de estos hermanos Ameguino. ¿Por qué quiero hacer una biografía colectiva? Una, porque como yo entiendo la práctica de la ciencia es una práctica colectiva y cooperativa. Entonces, estas biografías o estos relatos sobre la historia de la ciencia que están centradas en un personaje, sea hombre, mujer, perro o gato, pero en una sola persona, en un solo individuo, peca de un problema gravísimo, que es volver a pensar que la ciencia se hace a partir de una individualidad. Entonces, desde el título yo quiero anunciar que estoy haciendo una biografía de todo un conjunto, que no estoy diciendo que sean amigos, todo lo contrario, se odian, pero para mostrar que las cosas están funcionando entre un grupo, y si no funcionan también es por un grupo. Entonces, por un lado eso, ¿no? Entonces, y al mismo tiempo darle dimensión a esta idea de empresa familiar que se monta para explorar paleontológicamente el territorio de la Argentina
de ese momento, ya sea la provincia de Buenos Aires, ya sea después la Patagonia. En esa exploración, Carlos, sí, Juan por un lado es el que está trabajando en las librerías de Buenos Aires, pero él, como cuento en el libro, Florentino está orquestando todo el tiempo esa empresa, es como el director de la empresa, él está buscando trabajo a Carlos, está buscando trabajo a Juan, inventa un sistema taquigráfico florentino, que es el que después va a usar Carlos desde la Patagonia, precisamente en las cartas que manda desde la Patagonia a La Plata, para que los posibles rivales en esa guerra paleontológica no se enteren qué está diciendo, porque como es un sistema taquigráfico que solo aprendió a usar, es decir, Florentino creía que se iba a hacer rico con ese sistema taquigráfico, el único que lo aprendió a usar fue el pobre Carlos. Entonces era una garantía fabulosa para que las cartas que escribiera Carlos, el sistema taquigráfico del hermano, fuera ininteligible para todos. Entonces hay ahí un pobre hermano menor trabajando en Patagonia, temporadas enteras, una década casi completa, enviándole colecciones de huesos, pero sobre todas las cosas enviándole cartas que están publicadas en las obras completas de Florentino Ameghino, en la obra que preparó Torricelli, a la muerte de Florentino, que muestran precisamente, es decir, en qué condiciones trabajaba Carlos, pero además muestran que Florentino describía especies, describía géneros, a veces sin esperar la llegada de los huesos y a partir de las observaciones de los descubrimientos de Carlos in situ, y es descubrimientos que llegaban en forma de carta, descripciones, y que llegaban antes que los huesos, y que además era más barato de enviar que los huesos. Otra de las cosas que yo intento mostrar en este libro, en esa dimensión comercial, es también la dimensión económica de la ciencia, es decir, que mandar fósiles, explorar la Patagonia, llegar a la Patagonia, volver a la Patagonia, necesita dinero. Entonces, ¿cómo es que estos hermanos, que en ese momento, sobre todo en la década de 1890, no tienen empleo del Estado, las instituciones del Estado, como el Museo de la Plata, que en ese momento es provincial, o el Museo Nacional de Buenos Aires, que depende del Ministerio de Instrucción Pública, sin demasiado presupuesto, se las ingenian para explorar la Patagonia, y que contra todas las ideas que son expediciones planificadas del Estado, que para conquistar un territorio, dominarlo, se hacen en las condiciones más paupérrimas, desorganizadas, y que uno tiene un Carlos Ameghino llegando, esperando las mulas que tenían que venir de no sé dónde para salir a explorar, y las mulas nunca llegan. Es decir, ese desorden que más que de un Estado que sale a conquistar, es un Estado que dice más, sí, quieren ir a buscar unos huesos, vayan, arréglense. Eso por un lado. ¿Por qué la gente sigue pensando que los huesos recompensan? En parte creo que sí, por esta larga historia del siglo XIX, pero también porque siguen recompensando. Es decir, hay que pensar que, por ejemplo, en Estados Unidos, en muchos países, los hallazgos paleontológicos, salvo que ocurran en un territorio federal, como una reserva, o de las comunidades indígenas, que en ese caso son de ellos, lo que está en el subsuelo no es del Estado, sino que es parte de la propiedad privada y que se puede vender. Las subastas que hay de los tiranosaurios que se encuentran en propiedad privada son famosas en Estados Unidos y alcanzan valores astronómicos, es decir, millonadas. Entonces, es un mito, pero también es una realidad, que un árbol petrificado, un fémur de dinosaurio, puede tener valor económico. Es decir, no, puede ser que haya dejado, es decir, teóricamente ha dejado de tenerlo en la legislación argentina y en las prácticas argentinas, pero eso no significa que en otros lados del mundo no lo tengan. Quizás sepan que hay, por ejemplo, en Europa hay ferias de fósiles,
son invertebrados por lo general, pero siguen teniendo un valor económico, que a veces uno se olvida y piensa que son más fantasías, pero esas fantasías pueden llegar a tener cierta realidad, cierto correlato en la realidad. No sé, ¿te contesté? Espero que sí. Sí, muchísimas gracias. La verdad que es un gusto escucharte. No, Gracias. gracias. Gracias, Sonia. ¿Alguien más, David? ¿O alguien más quiere preguntar? Solamente abriendo el micrófono. O mandando al chat si no se animan. O mandando al chat, si la persona es un poco tímida. No, Irina, ¿cambió en algo tu parecer sobre Florentino? A ver, espérate que no sé qué dice. Espera que no te veo. A ver, sí, dale. Sí. Soy yo, David, ¿sí? No, Sí. sí, cambió tu parecer sobre Florentino. Si tenías una idea de él distinta a la que tenés ahora antes de escribir, después de escribir el libro. Bueno, si te digo la verdad, le fui tomando bastante antipatía. Digamos, cuando yo empecé a trabajar con Ameguino, que hace mucho que empecé a trabajar con Ameguino, yo empecé a trabajar con Ameguino en mi tesis doctoral, que la defendí en 1994, así que imagínate, donde apareció en los manuales escolares, y sinceramente, cuanto más pasa y más lo conozco, me parece un personaje bastante difícil, ¿no? Es decir, el tratamiento con los hermanos, esa cosa que le echa en cara a Burmeister, no digo de tratarlo de ignorante, esas cosas, pero esa cosa de creerse siempre, de siempre sentirse perseguido, que todo el mundo lo ataca, es tan argentino además, ¿no? Es decir, sentirse menospreciado. A veces cansaba, es decir, porque además es decir, el otro día en una presentación me preguntaban por qué no había tratado la pelea con Félix Outes, un arqueólogo de la Argentina, que bueno, que va a tener una polémica con él a principios del siglo XX. Yo dije, porque ya aburría, es decir, una más, otra pelea más. Entonces, esa cosa tan de sentirse, decir, por ejemplo, alguien le dice, Ameguino es una llave estupenda, y se ofende, ¿sí? Porque usan la palabra estupendo. Entonces, ¿qué me quiere decir? Entonces, esa cosa tan, tan quisquillosa, y tan de salir a los diarios, y tan, es decir, por ejemplo, Holmberg, eso aparece también en el libro, Holmberg le dice, basta, termínela, usted ha pedido y ha tenido. Es decir, deje de quejarse, deje de promover que usted no ha tenido nada. Entonces, porque usted ha sido profesor aquí, ha sido profesor allá, y ha renunciado porque no le gustaba. Es decir, por ejemplo, le ofrecen a fines del siglo ser profesor en la Universidad Provincial de La Plata, que se crea a fines del siglo XIX, y no acepta ¿por qué? Porque no le gusta dar clase. Entonces, él quiere ser director del Museo Nacional. Entonces, hay esa cosa de que uno cuando se mete, y además cuando se ven estas polémicas en los diarios, cuando ve las cartas, donde uno dice, bueno, es decir, qué personaje, es decir, qué carácter difícil. La gente, por ejemplo, es decir, los colegas tenían miedo de criticarlo y lo ponen por escrito y dice, bueno, voy a criticar a Medina y yo sé que me voy a ganar 500 páginas en mi contra, y efectivamente, es decir, un estudiante de doctorado alemán decía, bueno, me parece que esta determinación no está bien hecha, de una clasificación, y les publicaba 500 páginas diciendo, ¿qué se cree fulano de tal? Diciéndome esto. Entonces, sinceramente, es decir, es decir, esto te estoy hablando como carácter, ¿no? Es decir, eso no quita que no haya sido digamos, el otro día estábamos hablando y efectivamente su contribución al esquema geológico, estratigráfico de la Patagonia es un antes y un después del trabajo de los hermanos, pero como personaje, como carácter, era un tipo muy complicado. Quizás haya sido la prensa, y le echamos toda la culpa a los medios, pero que total, Él a jugaba nosotros nos encanta decir eso, él pero jugaba mucho con la
prensa, con esa prensa sensacionalista, él pero jugaba él lo mucho, usaba. participaba. Él la Claro. usaba, él la usaba a su favor, como la usaban todos, no estoy diciendo que él solo. Pero, digamos, es decir, una de las cosas que es clarísima es que él está en la prensa desde muy jovencito. Y que él sabe articular esa presencia en la prensa como una herramienta para lograr cosas. Entonces, esa idea del ameguino solitario, aislado, incomprendido, es parte de lo que él también colabora a crear, es gran parte de responsabilidad de las biografías que se hacen sobre eso que él también promueve en vida, pero ya después de muerto, y es parte también de una cierta construcción del gremio de los maestros, sobre todo de los maestros de La Plata, del grupo de pedagogía de La Plata, del Partido Socialista, que frente a la supuesta traición de Ernest Haeckel, que apoya a Alemania en la Primera Guerra Mundial, los socialistas se quedan sin héroe, los socialistas argentinos, ¿no? Se quedan sin héroe científico internacional y adoptan uno local, y después de cierta cultura de la izquierda argentina que lo empieza a transformar en el sabio materialista nacional. Pero él como personaje es un personaje difícil y no debe haber sido fácil tener que lidiar con él, ¿no? Es decir, y no mucha gente podía soportarlo. Gloria hace una Vamos pregunta con respecto. sí, vamos. Con eso iba a decir, con Gloria cerramos las intervenciones. Gloria, si querés hacer tu pregunta. Ay, no se te escucha. No se te escucha, Gloria, ¿eh? No te escuchamos. Tiene el El audio activado, micrófono. pero lo tiene activado, pero me parece que hay algún problema más técnico en la computadora de Gloria. Sí. Me parece que el Igual micrófono está cortado, ¿o no? no, igual dejó la pregunta escrita, ¿no, Gloria, Sí. en el chat? Sí, preguntaba acerca de cómo financiaba sus investigaciones. Eso. Sí. Bueno, yo los invito a leer el libro, pero que está con todos los detalles. Depende del momento de la vida y de la historia. Él tiene muchos cargos en las instituciones científicas del momento. Museo de la Plata, es subdirector, es profesor en la Universidad de Córdoba. Él se va a Mercedes con apoyo de gente a París con apoyo de vecinos de Mercedes que le pagan, que lo reciben, que le pagan alquiler, vende fósiles en París, con eso él se queda casi 4 años en París, y además hay una cosa importante que yo insisto sobre eso, esa idea de ameguino autodidacta se acaba en París. Él en París estudia, no es que vaya a la universidad, pero se va a trabajar al Museo de Historia Natural, se forma al lado de los naturalistas que le enseñan a clasificar, va a los sitios geológicos, arqueológicos de la prehistoria de Francia, que están siendo descubiertos en ese momento, va acompañado, le enseñan a mirar, aprende a mirar, discute con otros arqueólogos. Entonces, también esa idea que Ameguino es un autodidacta, hay que acabar con ella, porque Ameguino se queda un montón de años en París aprendiendo, y no aprende solo, aprende con otro. Entonces, insisto, en esta biografía yo lo que quiero mostrar es eso, este Ameguino integrado a un circuito donde también aprende, no trabaja solo. Él trabaja siempre asociado con otros, sea en París, sea después en Córdoba con los científicos alemanes que le enseñan, con los que elabora el cuadro geológico del Cenozoico de la Pampa, con Hermann von Jering de Sao Paulo, que es un científico alemán radicado en Sao Paulo, con el que elabora su teoría de origen y distribución de los mamíferos desde la Patagonia. Pero entonces, él está trabajando siempre con alguien, no está trabajando solo.
Por más que tenga mal carácter, siempre tiene alguno que lo aguanta. Pero, entonces, eso por un lado. Y después tiene estos cargos. Cuando él está en Córdoba, los alemanes, yo llamo los cordobeses, pero son los alemanes de Córdoba, le consiguen subsidios para ir a hacer prospecciones a La Pampa, para publicar. Entonces, digamos, él puede publicar el boletín de la Academia Nacional de Ciencias gracias a las negociaciones de estos hermanos Döring de Córdoba. Entonces, todo eso que cuesta y que es caro, publicar con imágenes, publicar en buenas revistas, enviar por correo los libros que se publican, porque si se quedan en la casa, nadie los lee, entonces enviar por correo, todo eso lo paga el Estado. Es decir, entonces, él tiene un montón de recursos, después renuncia a Córdoba para irse al Museo de la Plata, se pelea con Moreno y ahí se queda sin trabajo por unos cuantos años. Pero también coincide con la crisis del 90 de la Argentina, que es decir, que no es que él solo se queda sin trabajo. Los cordobeses, los alemanes de Córdoba, tienen que salir a cultivar vid a la Sierra de Córdoba porque no les alcanza el sueldo. En eso, quizá Gastón tenga razón y uno piensa, dice, pucha, siempre lo mismo este país. Yo no pienso eso, es decir, no pienso eso por más que se parezca mucho, pero sí lo que ayuda a pensar es que esa idea de esta época dorada de la ciencia argentina, donde se fundan las instituciones y todo anda fabuloso, mi libro muestra que eso no era tan así. Es decir, muestra una ciencia mucho más débil, un proyecto que no es tal de nación mucho más lábil, y una relación entre ciencia y Estado muy marcada por el lobby y por las relaciones personales. Más que un proyecto científico que viene del Estado o de la política y se impone para que fulano y sutano hagan determinadas cosas, son sutano y perengano que negocian desde abajo para que le financien lo que algunos políticos ven como caprichos de estos tipos que quieren salir a juntar cosas que en el fondo no sirven para mucho. Porque eso también es algo que, insisto, hacer paleontología no es muy útil. Es decir, pero eso también nos tiene que hacer pensar que hacer ciencia no siempre es útil. Y no porque no sea útil, no hay que dejar de financiarla. Es decir, porque el conocimiento en sí, todo este conocimiento extraordinario que después va a ser usado, gran orgullo de los argentinos, tiene que ver con un trabajo hecho, financiado casi por el que hace el investigador, y en eso sí creo que hay cierta cuestión estructural de cómo se hace ciencia en la Argentina de fines del siglo XIX, que es que uno paga para investigar. Es decir, es Ameguino que tiene que salir a buscar los recursos, sean del Estado, no sean del Estado, pero es esa debilidad que es que uno termina invirtiendo para hacer investigación que después va a ser incluso transformada por la historiografía como el momento fundante de la ciencia nacional. Gracias, Irina. Y voy a comprar. Ahora se escucha. Sí. ¿Qué? Gracias. Hola, Gloria. Te felicito y voy a comprar tu libro. Bueno, gracias. Los dos, este también. Ojo, Gloria, por ahí sos la ganadora del... Recuerden que los que están acá Claro. participan del sorteo del ejemplar de Florencio Ameguino y Hermanos del libro de Irina, que lo vamos a estar sorteando en la Excelente, semana. voy a estar seguramente. atenta. Gracias, Gastón. Claro. Gracias a vos y gracias a todos por estar hoy acá. Espero que te hayas sentido cómoda y haber disfrutado de esta hora de encuentro. No, la verdad que muchísimas gracias, fue un gusto. Y bueno, que se repita. Sí. Vamos a seguir discutiendo entre Ameguino y Burmeister. Me encantó esa disputa, esa pelea que hay entre ellos. Bueno, con la vieja del agua de por medio. Si querés, les digo a las chicas que te lo manden, y a las chicas Beatriz Dale. Viterbo, y a lo mejor, si tenés ganas, hacemos Burmeister 2. Hacemos otro encuentro, sí, el segundo. La revancha. La revancha. Gracias a todos. Gracias a Carlos Costa, que lo veo ahí, presidente de la Fundación La Balandra. Gracias, Carlos. El hacedor de todo esto, ¿no? De alguna manera. Gracias, David, el técnico.
Y bueno, nos encontramos en el próximo encuentro de Tinta Fresca. Que tengan un buen Bueno. fin de semana y un besito para todos y todas. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Chao. Y gracias a todos por estar Chao, Verina. acá y bueno, hasta la próxima. Chao, Hasta la gracias. próxima, seguro. Chao, chao, chao.